Muy buenas tardes a todos. Les habla el profesor Guillermo Naranjo. En la tarde de hoy quiero compartir un mensaje que también hemos venido dialogando con los ibaguereños. En los últimos 5 años me he dedicado al tema de la investigación académica en temas de corrupción. Hemos logrado algunas ponencias y algunos artículos en los cuales planteamos algunas propuestas, algunas alternativas de solución a esta problemática, como también mostramos algunas particularidades desde Ibagué. ¿Qué podemos decir inicialmente frente a ello? La corrupción es una traición. ¿Una traición de quién? De un funcionario contra una administración a la que se supone el funcionario tendría que serle leal, honesto. Entonces, pensemos en un momento en la dinámica de la corrupción. Ibagué, de acuerdo a los últimos informes de la Contraloría General, la municipal se ha quedado corta, básicamente. De la Contraloría General, pues se muestra a Ibagué y al Tolima, el departamento, como uno de los territorios donde mayor se presenta casos de corrupción. En ese, en ese sentido, uno comienza a analizar la dinámica de la corrupción y uno entiende que existen incentivos para que los funcionarios tomen decisiones de traicionar al ente territorial, ¿cierto? A la administración. Por tal razón, podemos decir que los ingresos que perciben los corruptos son mayores que los costos de ser corrupto. Por tal razón, microeconómicamente, como una función de beneficio, eso implica que la ganancia es alta y esa ganancia alta es un incentivo enorme. Adicionalmente, los costos de la corrupción son muy bajos. Es muy bajo. Es altamente rentable ser corrupto. Es altamente rentable. Y eso incentiva a los agentes a generar esa traición. En ese sentido, desde las diferentes ópticas y en especial desde la economía de la corrupción, se han planteado varias ideas y hoy quiero plantearles una, Ibagué. Una de las formas de disminuir esa ganancia de la corrupción básicamente es aumentando los costos del traidor o funcionario corrupto. En la medida que yo o que nosotros como sociedad logremos aumentarle los costos al corrupto, el beneficio cae y el incentivo comienza a disminuir para que el funcionario que traiciona a la administración genere o haga real esa traición. Pero ¿cómo aumentar los costos? ¿Cierto? Es lo que queremos transmitir hoy. Básicamente, me permito transmitir una idea para disminuir los costos de la corrupción y básicamente es la participación. La participación ciudadana es supremamente importante porque los costos de la corrupción, en primer lugar, están las penas, es decir, en el momento en que el tipo es pillado, permítame la expresión, ¿no? La condena es un costo que incurriría el agente corrupto. Y el otro costo es la probabilidad que ese fulano sea pillado en el acto de corrupción. Precisamente es la participación ciudadana la que nos permite a nosotros que esa probabilidad de que el traidor o corrupto sea pillado aumente. ¿Por qué? Porque las penas, pues todos sabemos que las penas dependen de otro escenario más nacional que regional.
Entonces, ¿qué es importante para disminuir la corrupción? Aumentar los mecanismos de participación ciudadana. Los ciudadanos tenemos que estar informados. Si estamos informados, los funcionarios no pueden, de cierta forma, no podrían eh, tener información privilegiada. Porque es que para mí es un secreto que los funcionarios tienen información privilegiada frente a qué tipos de proyectos se van a presentar, qué tipo de características y condiciones piensa realizar la administración, qué presupuestos cuenta con ello, ¿no? Nosotros como ciudadanos debemos estar completamente informados y es preciso esa información asimétrica, esa información incompleta que existe en el mercado público que incentiva la traición de la gente corrupta. Por tal razón, desde lo local tenemos que incentivar los mecanismos de participación ciudadana y en especial que las personas se vinculen en la toma de decisiones públicas. Acá tenemos una entidad como es la Contraloría Municipal que de verdad sirve simplemente para pagar favores políticos, porque ¿quién es el Contralor o Contralora de Ibagué? El Contralor o Contralor de Ibagué termina siendo un amigo de los políticos tradicionales y ellos no fomentan los ejercicios de participación ciudadana en la medida de que no les es altamente beneficioso. Es decir, si yo soy un empresario, no tiene sentido que yo aumente los costos de mi negocio para disminuir mi ganancia. Pero no va a ser así. Por tal razón, la Contraloría que debería ser el ente, ¿cierto? El ente que fomente estos mecanismos de participación, termina siendo es un mecanismo para pagar favores burocráticos a los honorables concejales y no presionar al alcalde. Es decir, termina desdibujada la función principal de las contralorías. Y en Ibagué, creo que todos nosotros somos conscientes de que estas figuras son poco o nada, terminan favoreciendo la recuperación de los recursos mal invertidos en el municipio. Adicionalmente, el Consejo Municipal también debe fomentar procesos de participación, pero como al concejal no le sirve, a él no le interesa, porque se acaba el negocio, se acaba se acaba el beneficio que pueden obtener. Entonces, desde la administración municipal debemos empezar a avanzar en temas de participación ciudadana. Eso es un mecanismo fundamental para lograr disminución de corrupción y garantizar la eficiencia pública. Porque es que, amigos ibaguereños, a ustedes les parece muy bien el proceso de gestión actual de la alcaldía. ¿Cómo está Ibagué? Si Ibagué está bien, pues carajo, vote por los mismos. Hurtado, Barreto o Jaramillo. Si la ciudad está bien. Pero lo que uno percibe es que Ibagué es un caos. Que Ibagué no tiene orden y mucho menos autoridad. Acá se hace lo que sea. Y eso lo vemos en las vías destrozadas. El alcalde dice que es que tiene un déficit de vías Ibagué y que él heredó ese déficit. Carajo. En campaña decía otras cosas. Las vías están totalmente destrozadas. Está aumentando más rápidamente el número de vehículos circulando en la ciudad que el número de metros de vía. Y eso pues evidentemente genera un caos. Y si adicionalmente a eso le agregamos la condición de que los semáforos casi que son inservibles, gran parte de la red de semáforos de la ciudad no funciona. Y otros funcionan por momentos y están, no sé qué pasa. Lo mínimo de una administración es tener al menos los semáforos al día.
Entonces, ¿qué estamos percibiendo? Una ciudad en movilidad un caos. En términos económicos, un desastre. Una ciudad que ha perdido generación de valor agregado. Y las cifras del DANE son contundentes, porque la Secretaría de Desarrollo Económico no sirve, no funciona. Es una secretaría para pagar favores políticos. 3.000 millones de pesos es el presupuesto, bueno, ya está entre 1.200 y 500, el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Para qué? Para el contratico a mi concejal, al que tal vez usted no votó por él, porque no participa, porque no le interesa o no está a favor de las personas que sean, que están aspirando, pero que evidentemente estas personas terminan tomando decisiones por todas, nos guste o no. En ese, en ese sentido, es importante que realmente tengamos amor por la ciudad. La corrupción está acabando con nuestra ciudad, está disminuyendo las potencialidades de crecimiento, está acabando con los sueños de una generación y una generación altamente formada. 15 años llevo en la docencia universitaria. He tenido la oportunidad de conocer excelentes estudiantes, muy bien formados, grandes profesionales, que donde terminan, tienen que salir de la ciudad, porque la ciudad no genera la dinámica suficiente para absorber esa mano de obra. Pero ¿cómo se va a generar? Si es que tenemos funcionarios que traicionan a la administración, tenemos ciudadanos que no les importa un carajo lo que pasa con la ciudad. Y esto es una mezcla que le favorece enormemente a los mismos de siempre. ¿Cierto? A los tres, bueno, ya no son dos, sino tres. Tres organizaciones políticas que creen que pueden hacer con el presupuesto de Ibagué lo que se les dé la gana. Es en ese sentido que mi primer propuesta que quiero comentar con todos los ibaguereños es el tema de corrupción, básicamente, enfocarlo al tema del fomento de la participación ciudadana. Hay que involucrar a los ciudadanos que estén completamente enterados. Las decisiones con información completa son más eficientes. La información incompleta es un fallo de mercado. Y esa información incompleta evidentemente genera ineficiencia a la administración. El alcalde no se puede oponer cuando las personas participan, cuando las personas hacen críticas propositivas. No. Cuando una persona comienza a proponer, lo que dicen es que no quiere a la ciudad, porque no está de acuerdo con lo que plantea Hurtado. Pues yo no estoy de acuerdo. Y eso no quiere decir que yo no quiera a Ibagué, al contrario. Estoy preocupado por mi ciudad. Además porque toda la vida he estado acá. Adicionalmente, he vivido en carne propia el tema de corrupción. Porque acá la meritocracia no existe. ¿O cuál es la meritocracia? El que más votos coloque. O los acuerdos que hacen los concejales para colocar a X o Y. Y terminan nombrando a grandes personas, pero ineficientes en temas de gestión pública. En ese orden de ideas es que hago ese primer llamado a la ciudadanía. Ese primer llamado a la ciudadanía para que empecemos a participar. Entre todos tenemos que construir una mejor ciudad. La corrupción está acabando con los sueños de la generación. De una generación, vuelvo y repito, altamente capacitada. Una generación intelectualmente avanzada, con un mayor nivel de formación. Pero que, por desgracia,
Los traidores están acabando. Así que desde mi espacio natural, ¿no?, desde las universidades, donde he estado ya los últimos 15 años de mi vida, donde me he desarrollado profesionalmente y a quien le debo todo, a la universidad, a la academia, voy a empezar a lanzar una serie de propuestas. Y esta es la primera que queríamos compartir con ustedes. Primera gran propuesta, el incentivo para fomentar la participación ciudadana como mecanismo para disminuir la corrupción y aumentar los costos de los traidores o funcionarios corruptos que no que traicionan a un principal, que es administración. Pensemos en el mercado de carros de segunda. ¿Quién tiene información completa en un mercado cuando usted va a comprar un carro de segunda? ¿El vendedor o el comprador? Hay un problema de información asimétrica. ¿En qué sentido? En que el vendedor conoce realmente el estado del automóvil. El comprador no. Y como la información no es completa, el comprador no tiene toda la información real, la transacción termina siendo ineficiente. Porque los carros malos terminan sacando de mercado de segunda a los carros buenos y terminan vendiéndose más los malos que los buenos. Así nos pasa con la corrupción. Como no tenemos información, la ciudadanía no tiene información para tomar decisión, ¿eso beneficia a quién? Al traidor, al corrupto, el que tiene la ciudad como la tiene. Y es en ese sentido que desde esta Cámara y desde este espacio y desde estas redes hacemos el llamado a la ciudadanía. Vamos y queremos promover e incentivar los mecanismos de participación ciudadana en la ciudad como un mecanismo de lucha y transparencia en la gestión pública. Pa'lante Ibagué. Vamos a lograrlo y se puede. Pero esto es posible solamente en la medida en que todos participemos. No permitamos que una minoría organizada tome decisiones por todos. Muchas gracias. Besos y abrazos. Pa'lante Ibagué. Pa'lante, pa'lante.